La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. En el peor momento de su gobierno, Javier Milei está cumpliendo un sueño. El sueño de la casta propia. ¿Por qué es el peor momento cuando ya estamos cerca de los 6 meses de administración o de gobierno? Bueno, por varias razones y por varios hechos que presenciamos durante estas semanas. El último fue el corte de suministro de gas a las estaciones de servicio y a varias industrias que el gobierno, o desde el gobierno, atribuyeron a un invierno más cruento, supuestamente, pero que en realidad se debe a dos cuestiones. Por un lado, el ajuste aplicado a la obra pública, que impidió terminar obras del gasoducto Néstor Kirchner, y por el otro, al desorden de la administración por órdenes de pago mal elaboradas y cosas así. Al final, en vez de exportar gas licuado, que era lo que debía hacerse, se terminó importando a un costo 10 veces superior. La crisis se acomodó después a los tumbos, pero mostró una administración no solo ajustadora, sino, y quizás esto es lo peor, quedaron como inútiles. Para una camarilla que se adjudica la eficiencia como una de las principales cualidades, esto, bueno, no es una cosa menor. Previo a la crisis del gas, tuvimos la mini corrida cambiaria con el aumento de los dólares financieros, el blue, el contado con liqui, etc. El aumento de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos y la subida del riesgo país. Esa situación se debió o se debe, y a la vez alienta, la no liquidación de la cosecha gruesa por parte del complejo agroindustrial, que apuesta y presiona por una devaluación mayor del tipo de cambio para tener más ganancias, obvio. Todos estos movimientos del dólar mostraron el agotamiento de la política de licuación de ahorros e ingresos por medio de la baja de la tasa de interés, en un contexto económico bastante complicado. Justamente un contexto en el que aumenta la tendencia no solo a la recesión, sino directamente a la depresión, con datos que ya desmienten categóricamente la famosa recuperación en V. Ustedes recordarán lo que prometía el gobierno, V corta, estamos hablando de una caída brusca y una subida rápida. Bueno, eso está completamente descartado. De hecho, una dinámica que ya se nota en los miles de suspensiones y despidos, y que se vio reflejada en un informe del Banco Central que asegura que se cerraron 275.000 cuentas sueldo en abril. Tengamos en cuenta que este dato de las cuentas sueldo solo habla del trabajo registrado. Si pensamos las réplicas que esto debe tener en el sector informal, bueno, la situación empieza a ser dramática. No por casualidad, crece en las encuestas la preocupación por el empleo y también por la recuperación de ingresos, a la vez que disminuye la inquietud por la inflación. Claro, la inflación retrocede a cambio de un fenomenal derrumbe de la actividad económica que está generando riesgos de desocupación que mucha gente empieza a percibir. Esta es la situación económica, pero en el terreno político la cosa no mejora mucho para el gobierno. Lleva casi medio año de gestión y hasta ahora no pudo sacar ni una sola ley y acumula varias derrotas legislativas. Recién ayer pudieron aprobar agónicamente un dictamen en el Senado y lo festejaron, bueno, como si fuera un gol olímpico. Pongamos que esto no sería mayor problema para un gobierno que dice que, bueno, que el Parlamento no le importa, si no fuera porque es un reclamo del FMI y del establishment que le exige mayor fortaleza política al programa y al proyecto, un proyecto que les gusta, pero al que perciben muy precario. Bueno, es imposible entender la salida del jefe de gabinete, Nicolás Posse, sin tener en cuenta estos fracasos en el terreno de la economía y en el terreno de la política. Tenían internas con otros miembros del gabinete y seguramente, pero las internas florecen cuando hay fracasos políticos, no al revés. Justamente el famoso Pacto de Mayo, en el que Milei quería rodearse de gobernadores y mostrar una foto de mayor fortaleza, terminó en un acto bastante pobre en Córdoba, acompañado por Martín Yarlora, el gobernador de la provincia y representante
el maleable cordobesismo. Un acto en el que Milei tuvo un discurso más conciliador de lo habitual y que ya adelantaba el movimiento que se veía venir. Ir a pedirle la escupidera a la casta, para decirlo académicamente. Volvió casi a rogar en ese acto en Córdoba que se le apruebe la ley bases y prácticamente no denunció para nada a la famosa casta. La designación de Guillermo Francos, que reemplazó a Nicolás Posse en la jefatura de gabinete de ministros, responde obviamente a la misma lógica. Es el hombre que mejor se lleva con la casta y, de hecho, para aprobar el dictamen de las comisiones del Senado, este éxito táctico que tuvieron, permitió que prácticamente le desplumaran aún más la ley bases, que ya se había achicado mucho. Aceptó, por ejemplo, que el mínimo no imponible sea más alto, el mínimo imponible en realidad sea más alto en las zonas patagónicas, es decir, para que haya menos gente que pague ganancia, porque ahí los salarios, porque el costo de vida es más alto. Y también aceptó elevar las regalías mineras, por pedido de las provincias mineras, que van justamente a las cajas provinciales. A ver, esto no quiere decir que el proyecto haya mejorado o se haya atenuado para los sectores populares. De hecho, en el apartado laboral es peor que lo que aprobaron los diputados, por las modificaciones que introdujeron especialmente los radicales. Pero, desde el punto de vista de los objetivos originales del gobierno, tuvo que hacer demasiadas concesiones, desgastarse en negociaciones para una tardía aprobación, si es que se produce, de una ley que no está asegurada y que tiene posibilidad de ser aún más recortada cuando se trate en la Cámara. ¿Qué quiero decir? Que obviamente este proyecto quiere avanzar con nuevos despojos de derecho del pueblo trabajador, por eso hay que evitar y hacer todo lo posible para que no se apruebe, pero incluso si avanza, no es garantía de superar el empantanamiento en el que se encuentra la política y el esquema económico del gobierno. De hecho, la eventual designación de Federico Sturzenegger, al que le van a crear un ministerio para él solo, es una prueba de que el gobierno no confía en la ley bases o que la ley bases le dé garantía de nada. Quieren ponerlo a Sturzenegger frente a una especie de ministerio de desguace y privatizaciones que, en todo caso, si no lo pueden hacer de manera legal o parlamentaria, lo lleva adelante vía decretos o resoluciones. Este hecho, la posible entrada de Sturzenegger con un cargo de ministro, mete un ruido adicional. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llevará con Luis Caputo, el ministro de Economía? De hecho, tuvieron enfrentamientos objetivos, pongámoslos así, en el último tiempo. Se sabe que Sturzenegger es autor del DNU, que impulsó el gobierno apenas empezó, que desreguló las tarifas de la medicina prepaga. Una decisión que Caputo revisó y de la que ordenó retroceder, y Sturzenegger fue crítico de esa revisión. Así como con Francos volvió aquella fallida idea del volumen político, recuerdan lo que se hablaba cuando entró Mansur al gobierno de Alberto Fernández y así terminó. Con Sturzenegger Caputo, ¿volverá el famoso doble comando? Bueno, clásicos de las peleas de camarilla o de castas. En este contexto, un giro hacia las prácticas, usos y costumbres de la casta, no es casualidad lo que empiezan a mostrar algunas encuestas y que rescató el politólogo Facundo Cruz, justamente de la última encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés. En el desagregado de los datos se muestra un cambio en la base social de apoyo al gobierno de Milei. Son mayormente adultos con ingresos medios y altos, y en cambio los jóvenes manifiestan mayor descontento. La Libertad Avanza, de hecho, está perdiendo su transversalidad electoral y sobre todo en la juventud. Otro consultor que estaba cerrando hoy el análisis de los datos de una encuesta me confirmaba el mismo dato, el descenso del respaldo entre los y las jóvenes, sobre todo de los sectores populares. Aunque mantenga un apoyo general, pero este desplazamiento es significativo. Bueno, no vaya a ser que en el mismo acto en el que él cumple con el sueño de la casta propia, empieza la pesadilla de un gobierno que entre en una temprana decadencia.